Hola, bienvenidos y bienvenidas a Especiales Universidad de Costa Rica. Estamos desde los estudios de este espacio maravilloso que le ofrecemos, producción audiovisual con sentido. Hoy estoy de plácemes porque casualmente tengo a una invitada especial, doña Ana Laura Riboir, casualmente la presidenta de la Asociación Latinoamericana de Sociología, y esto es auspiciado casualmente gracias a la maestría en Sociología que cumple 40 años y que dirige maravillosamente doña Nancy Piedra. Así que un agradecimiento, por supuesto, para ella por hacer posible un programa como este. ¿Qué tal, doña Ana Laura? Muchas gracias. Un gusto estar aquí. Vamos a hablar sobre un tema que es un tema muy latinoamericano, pero creo que es un tema que marca la vida mundial y es casualmente el acceso a las nuevas tecnologías. Y es a partir de ahí que nos encontramos una grave brecha que afecta a diferentes ecosistemas. ¿Usted nos podría dar como el estado de la situación actual en esa materia? Sí, bueno, las tecnologías de la información y la comunicación, o las TIC, como se las menciona comúnmente, hoy en día hablamos también de tecnologías digitales. Es un desarrollo tecnológico de fines del siglo pasado. En los 70 empezó a desarrollarse toda esta tecnología y bueno, y hemos visto en las generaciones contemporáneas en muy breve tiempo evolucionar esto a un nivel muy acelerado. Tan es así que, bueno, que estas tecnologías hoy en día están en forma permanente en nuestra vida cotidiana y bueno, convivimos con ellas en distintos ámbitos, ¿no? En la economía, en el Estado, en la cultura, las tenemos como incorporadas. Ahora, con el surgimiento de estas tecnologías emergen desigualdades, porque en un mundo desigual, la emergencia de la tecnología se distribuye también desigualmente. Entonces aparece este concepto que es brecha digital. Nosotros hablamos mucho de desigualdad digital, que es una desigualdad que aparece como en primera instancia medida, y ahí surge el término brecha digital, a partir de quienes tienen y quienes no tienen acceso a estas tecnologías. Para posteriormente, bueno, hemos ido trabajando en la academia y a medida que se expanden las tecnologías, también reflexionar y comprobar científicamente, ¿no?, a través de datos, de que también esta desigualdad no es solo meramente a través del acceso, sino que hay otros elementos que la componen, ¿no? ¿Cuál es tal vez el punto más grave que vive esa brecha digital cuando hablamos de poblaciones etarias? Y ahí hay que hacer un hashtag importante en torno a los grupos vulnerables. Claro, ahí exacto, porque esta desigualdad digital va interactuando, ¿no?, con otras desigualdades existentes. Entonces, por ejemplo, una clara interacción es con el nivel socioeconómico de las personas, por ejemplo, ¿no?, que es la más evidente, o sea, quienes pueden comprar o no, quienes pueden conectarse a internet o no. Es un elemento básico. El nivel educativo, esto es otro elemento que incide mucho. A mayor nivel educativo, más incorporación. Y luego hay un sinfín, ¿no? Tampoco están distribuidas estas tecnologías en el mundo, hay continentes más excluidos como África. También eso ahí se ha ido modificando con la aparición de la tecnología móvil y otros modelos de negocio de las empresas. Pero bueno, después hay otras variables como tú señalás los sectores, ¿no?, de la población, si lo miramos a ese nivel, ¿no? Otro aspecto es lo rural y lo urbano, pero a ver, yendo a tu pregunta, sí quedan excluidos cuando las tecnologías se expanden mucho las personas mayores, por ejemplo, ¿no? O sectores que quedan alejados de políticas públicas, porque también para reducir esas desigualdades empiezan a emerger y aparecer políticas públicas, podríamos decir políticas sociales de inclusión digital, o bueno, tienen distintos nombres, que apuntan a incluir digitalmente a distintos sectores, ¿no? Y estas también han pasado por distintas etapas. ¿Sabe qué me parece muy bien que usted lo señale? Y es casualmente esa gran división que se vive hoy por hoy en el caso no solamente de grupos vulnerables que se pueden relacionar en torno a la pobreza y que los que hacen fila, dice usted que están los mayores, pero por ejemplo acá en nuestro país encontramos también una gran cantidad de mujeres y niños, ¿verdad?, en esa accesibilidad, pero también si salimos de la urbanidad a la ruralidad, nos vamos a encontrar que inclusive el mismo sistema
no tiene la capacidad para poder ofrecerles las mejores condiciones, y eso tiene que ver con accesibilidad. En torno al caso uruguayo, usted ha investigado bastante en torno a eso. ¿Cómo podría usted hacer un acto reflejo hacia la América Latina? Sí, bueno, en América Latina en particular fue uno de los continentes que inicialmente quedó relativamente excluido, ¿no? Cuando emergen estas tecnologías se consolidan sobre todo en los países más ricos o centrales o más industrializados, como quieran, y luego se van expandiendo vía el mercado. Pero también es cierto que es muy importante el tema de las políticas que mencionaba recién. Lo que tiene Uruguay, y bueno, en el caso de Costa Rica y Uruguay además son de los países que inicialmente sí tuvieron una muy buena conectividad, incluso desarrollo de la industria de telecomunicaciones, del software, son muy específicos, ¿no? Que también va en interacción con el nivel de desarrollo humano, por decirlo de alguna forma, que tienen estos países. Pero en el caso de Uruguay lo que ha habido son muchas políticas de inclusión social. Por ejemplo, se llevó a un nivel de universalización a partir de la educación pública del país, primero primaria y después secundaria, a partir de lo que se conoció como el Plan Ceibal, que es en realidad una implementación de una idea que surgió en el Massachusetts Institute of Technology en Boston. Sí, que esta idea así de Nicolás Negroponte, que era un niño, una computadora, que lo presentó a Naciones Unidas, etcétera, y Uruguay tomó eso, lo adecuó al país, hizo un plan en el 2007 para incorporar las tecnologías digitales, otorgándole a cada niño y a cada maestra también, niño y niña y maestra, una computadora, entonces, y conectividad en las escuelas, que eso es un elemento muy importante. Este es un modelo, en Argentina también se hizo Conectar Igualdad, en fin, aquí hay otras experiencias como la Fundación Omar Dengo, que hace muchas décadas que trabaja en eso. Entonces, esa es otra forma de reducir esa exclusión, ¿no? Ahora, es una cuestión bien compleja porque finalmente no partimos de una igualdad de base. Entonces, aunque uno tienda, bueno, esto tuvo voy a pasar por otro lado, tuvo un efecto igualador en el sentido que en su momento en el Uruguay, cuando se implementó esto, ni siquiera los colegios privados tenían acceso a Internet en forma universal, caros, ¿no? Entonces generó como también una cuestión que capaz que tenía también un valor simbólico, un valor importante desde el punto de vista de jerarquizar la educación pública. Pero a su vez permitió, sí, empezar a incorporar lentamente innovaciones pedagógicas, otro tipo implicó una infraestructura, un despliegue logístico de infraestructura que yo diría que quizás no es replicable para otras realidades, ¿no? Sí. Porque hay mucha especificidad ahí. Pero es un ejemplo de política pública para reducción de esta desigualdad, ¿no? Todos los ejemplos en momentos determinados deben aplicarse, pero tampoco se pueden tropicalizar a todos los ecosistemas, utilizando casualmente un concepto muy propio de los ingenieros informáticos. Estamos con doña Ana Laura Rihuar. Vaya, me ha costado el día de hoy decir el apellido de doña Laura. Muy contentos de tener casualmente a la presidenta de la Asociación Latinoamericana de Sociología, y sobre todo estamos de plácemes porque estamos celebrando tener en la Universidad de Costa Rica una maestría potente que ya tiene gran trayectoria. Quédese con nosotros, vamos a seguir hablando de esta sociedad de la información. No se pierdan siempre Especiales UCR. Ya casi regresamos. Hola, estamos de regreso en Especiales UCR con doña Ana Laura Rihuar. Muy bien. Doña Ana Laura, se habla mucho de ese acceso a la tecnología, pero con ese acceso a la tecnología también en ocasiones encontramos daños colaterales, como podría ser en específico que los niños y las niñas en momentos determinados no utilicen esa posibilidad de acceso para verdaderamente adquirir conocimiento y saberes. Y eso es algo muy importante que habría que tratar como de separar. Quisiera sobre todo un punto de referencia de su parte en torno a esa gran cantidad de daños que han encontrado y cómo poder de algún modo
convertirlo en grandes desafíos para reivindicar las poblaciones con las que se trabajan. Sí, bueno, sí, efectivamente. La verdad que estas tecnologías han facilitado enormemente muchas cosas de nuestro propio trabajo, también del estudio, el acceso a la información, el acceso también a distintas fuentes, bueno, en fin, y distintas formas de información, imagen, contenidos, en fin. Pero es cierto que creo que estamos como en una fase y por tanto nos fascinó mucho la aparición de estas tecnologías, ¿no? Estamos como... quedamos bajo el encanto, digamos, de este salto de la humanidad, porque la verdad que también es así. Pero bueno, tú bien mencionás que no todo lo que brilla es oro, ¿no? Claro. Entonces sí, estamos, claro, descubriendo, encontrando algunos elementos ya con la expansión, con la consolidación, con el uso más establecido, cotidiano, permanente, algunos elementos, digamos, que tienen que ver con el cambio de la forma en que convivimos, dialogamos, y algunos los podríamos como evaluar negativamente para el desarrollo de las personas, de lo colectivo, de las sociedades, ¿no? Qué duro eso que dicen. Es duro. Entonces, en este punto pasa en muchos niveles, no solo con los niños, nos pasa a todos, porque me gusta un poco incluir, no colocarlo ni en los niños ni en los jóvenes, ¿no? O las jóvenes, sino que, bueno, en distintos planos, ¿no? Porque, bueno, empiezo por lo que tú me comentabas y sí, hay un cambio importante de hábitos. En muchos casos se asocia a las tecnologías el sedentarismo, el diálogo solo mediado por un dispositivo tecnológico, ¿no? O sea, la socialización de los niños y niñas solo mediado por eso. Ahí el tema, y que es algo que a nosotros nos desafía mucho desde el punto de vista de la investigación, es cómo abordar la problemática, porque en realidad no es que hay un mundo tecnológico y un mundo real. Digamos que la interacción social, lo humano es todo, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? Que también estos cambios tienen que ver con la vida en general, con la vida en las ciudades, o sea, que los niños tengan vida más sedentaria no es culpa de la tecnología, por simplificar, ¿no? Sino que tiene que ver con el tipo de vida que llevamos en las grandes ciudades, sí. o quizás una forma en otros lugares más aislados de acceder a información que no está disponible en el contexto, o que no puedan hacer en un medio rural trasladándose en el territorio, accediendo. Pero voy a permitirme dar un salto en todo este ecosistema de daños colaterales. Y también está en ocasiones en quienes auspician todo eso, que al final, por ejemplo, se depende mucho del hardware que nos hace posible hacer o entrar al Internet. El otro tiene que ver con el software, ¿verdad? Entonces, cómo las aplicaciones muchas veces son pagas, cómo también hay que, de algún modo, pagar aquellas licencias para poder aprovecharse el conocimiento que está de frente. Entonces, también hay una élite que está, digamos, siendo beneficiada en detrimento de otra que, aunque quiera acceder, va a encontrarse un botón con un candado que le dice que no puede. Sí, ahí está. Sí, esto que planteaste... Se ve simple, pero es grave. Sí, no, pero además toca muchos puntos, porque, a ver, hay como muchas dimensiones de esta parte problemática de las tecnologías. Una es que quienes producen las tecnologías son las grandes corporaciones que tienen la finalidad vender la tecnología y lucrar mediante el uso y venta de esa tecnología, ¿no? Entonces, ahí tenemos un primer problema porque... en el sentido de que está el conocimiento volcado a producir una tecnología que sea ubicable en el mercado. Estoy simplificando mucho, pero para tratar de ser clara en esa matriz. Entonces, y se agradece para televisión. Bueno, entonces, esto tiene que ver con lo que tú acabas de decir. Hay una cuestión de inversión. De inversión en el conocimiento, en producir cierto tipo de tecnología que quizá no es la que
haríamos, por ejemplo, en la universidad para democratizar el conocimiento, sí, o para que sea útil para aprender y enseñar, o para que fuera más útil para una convivencia cotidiana, en fin, para deliberar en lugar de poner me gusta o no me gusta en el Facebook, sino hacer procesos más complejos. Bueno, eso requiere de, como tú decís, una inversión en software y en hardware y mucho conocimiento acumulado que tiene un costo, ¿no? Entonces, eso es como un primer cuestión económico. También, si vemos, por mencionar uno, ¿no?, a modo de ejemplo. Después, también tenemos todo lo que tiene que ver, si dijéramos un gran tema, un área con el poder en la sociedad, ¿no? O sea, también, bueno, qué contenidos hay, qué uso hay de todos nuestros datos, ¿no? Las famosas fake news, o sea, todo esto de la instalación de la mentira. Perdóneme, sí, para la audiencia, pero habría que separar esos dos. Sí. Es muy valioso el que está diciendo usted, el primero, sobre todo cómo esos datos los pueden utilizar grandes empresas. Creo que, y lo podemos separar luego de la aparición de los fake news. Otra cosa. Y creo que para los televidentes es algo de toma de conciencia. Vea que lo está diciendo nada más y nada menos que la presidenta de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Sí, claro. En este momento en el que vivimos, la información que nosotros suministramos en momentos determinados para ingresar a una simple aplicación puede ser motivo de acceso a nivel mundial de alguien. Tremendo. Sí, sí, lo que pasa es que para cada puntito de esto para mí es como toda una área de... Entiendo, pero es muy valioso ese punto, No, pero es muy importante. Laura. Sí, te agradezco. Sí, ahí lo que tenemos es la parte del uso de la información adquiere un valor enorme, ¿no? O sea, la información y esa información transformada en un conocimiento sobre determinada área empieza a tener un valor importantísimo, sobre todo porque se está teniendo la capacidad tecnológica también de procesar toda esa información. Wow, sí. Entonces, cada uno de nosotros brinda información supuestamente en forma gratuita, ¿no? O porque, en fin, quiere, ya sea cuando uno pone una foto o cuando en cualquier medio digital que es compartible. Entonces, ha habido episodios que han develado un poco que esto hay grandes corporaciones, empresas o intereses presidentes que quieren ganar campañas, eso que han comprado esta información a empresas que se dedican a eso, a transformarla, a agrupar ciudadanos y ciudadanas en determinados grupos de interés, y eso tiene un valor en el mercado actualmente. Entonces, para la población, que creo que era lo que tú me estabas preguntando, emerge toda, digamos, todo otro aspecto que yo le podría denominar como formación o educación ciudadana en los temas digitales, en fin, como un concepto así, que sería como, bueno, tomar conciencia y manejar en forma consciente y crítica la información que uno recibe, ¿no? Hacer una atención en la reflexión, la interpelación, la mirada crítica, le llamamos, respecto a, bueno, esto que me llega, de quién es, de dónde viene, qué veracidad tiene, porque en ese sentido pasa a ser algo constructivo, edificante para la persona, ¿no? Y para el colectivo, ¿no? Quiero retomar casualmente ese concepto tan valioso desde perspectiva ciudadana sociológica para este tercer bloque. Doña Ana Laura Rihuar nos acaba de haber dicho algo muy, muy valioso y que creo que a veces no le tomamos la atención necesaria. Usted recibe una llamada telefónica de un banco que le acosa sistemáticamente y bueno, tiene sus datos, alguien se los dio y de repente usted en algún momento cometió ese error. Así que estamos en Especiales Universidad de Costa Rica celebrando la maestría de Sociología, que casualmente cumple nada más y nada menos que 40 años de hacer cosas buenas en esta universidad. Ya casi regresamos, estamos acá en el campus Rodrigo Facio. Estamos de regreso en Especiales Universidad de Costa Rica con doña Ana Laura Rihuar. Doña Ana Laura, ahora usted planteaba mucho esa visión ciudadana de cómo puede ser uno contestatario desde ese acceso a las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías no le son ausentes las redes sociales y cómo inclusive, ahora le comentaba antes de iniciar, se han convertido en espacios llenos de versiones tóxicas también, negativas. Eso ha logrado inclusive que desde la comunicación política tengamos escenarios donde se colocan discursos más populistas.
e inclusive en contrariedad total con los derechos humanos. ¿Cuál es esa reflexión sociológica que podemos hacer a la hora de leer desde la sociología las redes sociales hoy por hoy? Sí, bueno, eso es otro de los planos, ¿no? Hablamos un poco de lo económico, una idea, y este otro plano que tiene que ver con la democracia, quizá podríamos decir, ¿sí? ¿No? O sea, sí, con la construcción o destrucción de democracia. Sí, tiene que ver por supuesto, con toda esta dinámica instalada a nivel global, con los cambios en la cultura de todos y todas nosotros. Por eso yo te decía, no solo los niños, nosotros también los adultos. Es muy valioso eso que dices. Estamos muy incorporados en este uso permanente de las redes, de no cuidar lo que ponemos en muchos sentidos. Tanto la información personal, de tarjetas y todo esto que se trabaja mucho, sino también las opiniones, no cuidar un poco, o sea, la mediación de la tecnología a veces se combina con esto de estar como en un escenario que supuestamente, ¿no? Como la espectacularización, el tema de puesta en escena, de olvidar que en realidad a veces es mucho más que gritar algo en una plaza pública, es más difusión, más entonces, y cuando lo que se coloca ahí son mensajes de odio, es muy problemático, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que de repente tú hacías referencia cuando estás hablando un poco a cómo emergen estas cuestiones, ¿no? Entonces, ahí hay muchos aspectos que tienen que ver con la educación ciudadana que hablábamos, tiene que ver en cómo convivimos también, ¿no? Porque quizá esto que emerge en las redes sociales, que tiene un efecto así, es cierto que existe como tal en la sociedad, solo que ahora adquiere visibilidad y por tanto tiene un impacto bien fuerte en la opinión y sobre todo en el estado de convivencia que generamos como sociedad, ¿no? Entonces, ahí se han caído muchos mitos, porque sociología, por ejemplo, bueno, en la década de los fines de los 80, en los 90, un sociólogo muy conocido, Anthony Giddens, estudió todo y tenía como una esperanza en que estas redes pudieran generar mayor reflexividad en la población. Y bueno, y en realidad lamentablemente sí se cumplieron muchos otros vaticinios, ¿no? Como la difusión del conocimiento, pero a su vez tenemos el problema de que hay que saber seleccionar la información, hay que tener capacidades, habilidades, competencias para procesarla y para transformar esta información en un conocimiento, diría básicamente, en conocimiento, ¿no? Tiene esos nuevos saberes. Exactamente. Entonces ahí es donde a veces también empieza a fallar un poco, bueno, según cómo uno procese la información o una procese la información, también es el resultado y cuando eso es beneficioso para fenómenos de integración social, de inclusión de personas diferentes. Y un factor que también de alguna forma se ha ido consolidando, que no era como la idealización aquella que teníamos, es que tendemos cada vez a socializar vía redes sociales, quizá en la vida también, ¿no? Con la gente que piensa igual que nosotros. Entonces o muy vivimos parecida. En burbujas. Vivimos como en comunidades cerradas, podríamos decir. Son guetos al final. Sí. Sí, cuando nos encontramos con otros o otras vía las redes es donde se generan estas discusiones que por lo general tienen que ver con los espacios de discusión que hay o en los artículos de periódicos o en espacios de distinta índole, que empieza a emerger como esta cuestión que brinda la impunidad que brinda el anonimato, ¿no? De alguna forma. Eso por un lado, pero también es cierto que esto ya es tomado como un campo de disputa política y hay empresas, hay personas que trabajan generando opinión en esos lugares, en forma estereotipada, o sea, personas que van con un discurso estructurado a generar opinión y generar polémica y a destruir sobre todo imagen de candidatos, imagen de la política, de personas, del Estado, de alguna política pública o de organizaciones sociales. Sí.
Exactamente. Y también la posibilidad de la crispación y la polarización de esos, digamos, candidatos más populistas. Lo podemos ver claramente en el caso brasileño, que lo tienen ustedes muy cercano, pero también lo podemos ver en otros casos como el centroamericano, con una política migratoria muy dependiente de Estados Unidos, que casualmente también tiene un presidente que utiliza un lenguaje que crispa. Sí, entonces, tal cual, sí, nosotros estamos muy, al menos yo que me dedico a estos temas y en general, claro, muy influenciados por el impacto de la presidencia del presidente actual de Brasil, el innombrable, como le digo yo, porque realmente... Sí, exacto, exacto. Y prefiero ni mencionarlo, porque realmente es como una emergencia de lo peor de la humanidad, ¿no? O sea, en cuanto a valores, en cuanto a lo que promueve directamente o indirectamente a través de habilitar acciones violentas, misóginas, racistas. Entonces, claro, es interesante ahí estudiar cómo esto se vincula, para mí, ¿no?, que me dedico a investigar estos temas, cómo esto de alguna forma, y es un presidente electo democráticamente. Entonces, cómo se está generando la opinión en las personas, en nuestros ciudadanos y ciudadanas, cómo nos estamos formando la opinión para luego elegir a quien nos va a gobernar, ¿no? Entonces ahí viene todo el descrédito de la política, que es muy peligroso, porque hasta que no inventemos algo nuevo es lo que son las reglas que tenemos en común para convivir, ¿no? Las políticas, las instituciones. Podemos eventualmente cambiar, si no creemos más en los partidos políticos, buscar otras formas. Pero por ahora, digamos, hay iniciativas, sí, en la sociedad, hay movimientos sociales, o sea, la sociedad es muy rica, ¿no?, que también se han beneficiado de las tecnologías digitales. Porque hoy en día las acciones pueden ser globales, ¿no? Como va a haber una el viernes que tiene que ver con el medio ambiente, como hay movimientos de mujeres por los derechos, que también son acciones que respaldan más otros valores como la solidaridad, la atención al diferente o a la persona que está más vulnerable. Quiero quedarme con eso, Ana Laura. Sí. Verdaderamente creo que es muy valioso ese aporte que usted hace. Quisiera hacerle hincapié a nuestra teleaudiencia, sobre todo en un punto que usted mencionó, y es casualmente cómo la impunidad hace, mediante el anonimato, posibilidad verdaderamente de irrespeto a la ciudadanía. Hoy celebramos la maestría en Sociología de esta casa de estudios y tuve el gusto de tener acá en el set del canal Universidad de Costa Rica a doña Ana Laura Riwart, presidenta de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Recuerden que, como decía Jean-Paul Sartre, cada vez que llenamos esa bala, o más bien ese rifle, por favor, no lo llenemos de palabras que traten de acabar con la humanidad. Adiós, un placer estar con ustedes en esta universidad tan linda.